Buenos días, toma asiento por favor. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Damos a nuestros hermanos de la alabanza por guiarnos. Me presento, mi nombre es Jaime Palma, formo parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Vía Nueva y tengo por misión compartir de la palabra del Señor. Pero antes de eso, invitamos, como usted bien sabe, a todos los niños a que puedan pasar a las diferentes clases, a las diferentes salas, porque también hay maestros preparados para enseñar la palabra del Señor. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me levante la mano, ¿ya? ¿No? ¿Usted se ha enojado? Levante la mano el que alguna vez en la vida se ha enojado. Ya, pero levante su mano, ¿no? Todos nos hemos enojado, ¿cierto? Pero piensen en esto. Su enojo, porque usted me dijo que se enoja, ¿cierto? En alguna vez se ha enojado. Su enojo en la casa, su enojo en el trabajo, su enojo en la iglesia, ¿actúa de la misma forma? ¿Ah? ¿Actúa de la misma forma? No, yo ahí no me levante la mano ni me diga nada, solamente lo estoy haciendo pensar. Porque todos nos enojamos. Ira, cólera, rabia, ¿cierto? Situaciones que tratan con nuestro carácter, situaciones de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. Son situaciones que pasan, son situaciones que acontecen en el día a día. Quizás hoy día usted llegó enojado al templo. ¿Por qué no? No pasó la micro, le hizo al metro así y no paró. Entonces eso lo hizo llegar enojado. Vamos a hablar de Pedro y vamos a finalizar. ¿Dónde está la hermana Patricia? ¿Se fue bien? Vamos a finalizar la carta hoy día, pero no la carta, perdón, vamos a llegar al final del segundo capítulo. Y vamos a hablar acerca de la excelencia. Ponga en mente enojo y ponga en su mente excelencia. Vamos a hacer un contraste. La excelencia que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la virtud. ¿Qué es la virtud? Es una cualidad positiva, una disposición, positiva que guía y orienta a las acciones de una persona a hacer el bien. En su mente está enojo y en su mente está excelencia, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, con el comportamiento ético, la excelencia, la virtud. Tiene que ver con la adopción de valores, como por ejemplo la honestidad, la generosidad, la bondad y la justicia. La excelencia, ¿usted sabe cómo se desarrolla? Practicando. ¿Ya? Practicando. Entonces, a través de la práctica constante de estos actos que hemos hablado, estos actos virtuosos, van a contribuir en la formación, el desarrollo de este carácter noble, de este carácter piadoso que nosotros como creyentes, ¿cierto?, estamos fortaleciendo día a día. Y al trabajar nuestro carácter, lo que estamos haciendo es que yo, con mi enojo, con mi rabia, con mi cólera, estoy promoviendo una convivencia en armonía a usted. Porque si yo me enojé, voy a utilizar un chilenismo, usted no tiene por qué pagar el pato. ¿Me entiende? Entonces mi carácter tiene que vivir armónicamente con usted. Y eso es un crecimiento personal. Entonces el fundamento, ¿cierto?, para construir la iglesia, la familia, la sociedad. Esto va a transmitir Pedro hoy día. Acuérdese, ¿a quién le está hablando Pedro?
a un grupo de creyentes que fueron sacados de su lugar y fueron esparcidos, y ellos están en reposeras, con un juguito de piña, echándose vientito, ¿o no? No, lo están pasando mal. Y la situación y la condición de estas personas hace que emerjan rabias, enojos, ira, cólera, frustración, y ponga todos los adjetivos que quiera, porque lo están pasando mal, porque están en momentos de aflicción, están en momentos de dolor, están en momentos de quebranto. Entonces vamos hoy día que Pedro nos va a mostrar dos cosas por las cuales este creyente que lo está pasando mal y que está teniendo, ¿cierto?, a flor de piel su carácter por todas las injusticias que está viviendo, ¿qué necesita mostrar? El carácter de amén. Enojo, pero por otro lado, excelencia. ¿Es distinto a lo que usted vive? Usted no está en persecución. Usted no está siendo azotado, usted no está siendo afligido. Pero ¿sabe qué? Usted el día lunes lo más probable es que tenga que ir a trabajar y se va a encontrar con situaciones que lo van a hacer enojar. Pero usted va a tener que pensar en la excelencia. Y vamos a ir fundamentando el porqué. ¿Cómo yo, como creyente, hago un trabajo de excelencia para el Señor? Primero, sirviendo a Dios. Y número dos, algo que a mí me encanta y que es parte del lema del Ministerio Alcanzar, siguiendo sus pisadas. ¿Las pisadas de quién? Obviamente las pisadas de Cristo. Número uno, sirviendo a Dios. Fíjese que vamos a enfocar este servicio en el mundo laboral. ¿Pero por qué? Bueno, porque Pedro está escribiendo. Pedro le está hablando a personas y le dice así el versículo 18: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, fíjese bien el concepto, buenos y afables, que lo vamos a ver, sino también a los que son, no mire para el lado, míreme a mí nomás, insoportables. Lo dice el texto, no lo digo yo, míreme a mí nomás, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con personas buenas y afables, pero ojo, también nos vamos a encontrar con personas insoportables. Y vamos a ver lo que significa la palabra insoportable. La semana pasada cuando hablábamos, ¿cierto?, de someternos. ¿A quién? A la autoridad. Hoy día nosotros hay muchos hermanos que a lo mejor ya cumplieron, ¿cierto?, su derecho a voto y a lo mejor otros lo van a hacer hoy día. Es un sometimiento, ¿cierto?, a la autoridad. ¿Y por qué nos teníamos que someter a la autoridad? ¿Qué decía el texto? Por causa del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos inmersos, estamos dentro de una sociedad donde tú y yo, que somos un nuevo hombre, aquellos que han aceptado a Cristo, ¿cierto?, como Señor y Salvador, este nuevo hombre es parte de la sociedad. Entonces Pedro en esta carta y en este versículo específico habla a los creyentes encargados de las labores domésticas. No piense en esta época, en esta era. Váyase siglos atrás a labores que hombres tenían que realizar. Y el texto nos habla de la palabra siervos. La palabra siervo es una persona que cumple una función de servicio doméstico. En este servicio existían dos categorías. Las personas que lo hacían de manera libre y las personas que lo ejercían como esclavos. Y aquí es donde está el énfasis. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, ¿qué se le viene a la mente a usted? Ya, se le viene a la mente una raza determinada, ¿cierto?, de personas. Se le viene a la mente azotes, se le viene a la mente golpes y condiciones infrahumanas. ¿Cierto? Hemos visto películas y situaciones así. Pero no todo eso pasaba en el tiempo de Pedro. Habían amos que atendían de buena manera
y cuidaban a sus esclavos porque eran parte de su entorno familiar. Entonces, cuando hablamos de esclavos, de la esclavitud, estaba siempre presente en el mundo romano. No era algo extraño, no era algo raro, no era algo mal visto. Estaba presente en la sociedad. Entonces, los esclavos, ¿dónde trabajaban? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cuáles eran sus labores? En el hogar, en la agricultura, en las minas, en el ejército, en los talleres, en la construcción. Entonces el esclavo se desarrollaba, ¿cierto?, en esas diferentes labores. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, estamos hablando de algo súper puntual, que es el dominio absoluto de un individuo sobre otro individuo. Absoluto. Pero esto piense esto, a nosotros nos puede parecer raro, hoy día, en este tiempo, pero en el tiempo romano de la antigüedad era parte normal. Entonces, los esclavos se volvieron casi invisibles a la sociedad, completamente invisibles. No había ningún sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Porque era parte normal para los gobernantes. Los esclavos, los siervos, ¿cierto? Había un dominio absoluto sobre ellos. Eran casi invisibles. Eran la clase más baja. No tenían derechos. No tenían derechos, lo vuelvo a repetir. Y no podían poseer propiedades. Entonces, mientras el evangelio se extendía por todo el mundo greco-romano, fíjese que la mayoría de los esclavos habían sido convertidos al cristianismo. Bajo esa figura, Pedro necesita escribir. Y manda esta carta hablando específicamente de esta función. Cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta de que 1 Corintios capítulo 7, versículo del 20 al 24, Pablo escribe a la iglesia de Corintio y le dice, habla acerca de la condición que fue llamado el esclavo. Dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Si fuiste llamado, y estamos hablando de la conversión como esclavo, quédate como esclavo. ¿Ya? Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6, le está diciendo a estos siervos, dice siervos, esclavos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice que el siervo no debe faltar el respeto. Entiendan lo que estoy hablando. Personas que son esclavos, y tanto Pedro como Pablo se encargan de enseñar sana doctrina a estas personas que no siempre lo pasan bien. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Dónde tiene puesto el pensamiento Pedro y Pablo? ¿En el hombre? No. Tiene puesto el pensamiento en Dios. Porque a Él hay que honrar, porque Dios hay que glorificar, independiente a lo que el hombre está viviendo. ¿Me está entendiendo? Tito, último versículo, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, nuevamente habla de quién, de los esclavos, de los siervos. Exhortad a siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y no contradiciendo. Entonces las condiciones de vida de muchos esclavos también eran mucho mejor que cualquier ciudadano de a pie, porque dormían en casas, ¿cierto? Y vivían acomodados. ¿Ya?
Entonces Pedro, al ver esta situación, va a exhortar a estos nuevos creyentes a que se sometan con todo respeto. ¿A quién? A sus amos. Les aconseja que obedezcan y que los respeten. Entonces, para el apóstol Pedro, como para Pablo, en sus cartas ellos no mandan a cambiar el modelo de la sociedad, de la condición social que ellos tienen, del ordenamiento social. No manda a sublevarse hacia sus amos, sino que manda, ¿cierto?, a honrarlo y a respetarlo. La causa del respeto del creyente, ¿cierto?, para sus siervos cristianos, emana, surge, nace de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces Pedro lo que está haciendo, está prefigurando, ¿cierto?, en Cristo la condición del esclavo. Y le está diciendo al esclavo, honra al Señor, honra al Señor, honra al Señor. Ahora, esa honra al Señor, ¿en qué se ve? ¿En qué se refleja? En la obediencia, en la actitud, en el carácter. El respeto hacia los amos, Pedro lo marca en el sentido de actuar, este esclavo, este siervo, sin amargura, sin negatividad, sino que con una actitud que honra a Dios. Cuando el creyente está teniendo esta actitud, lo que va a mostrar es respeto hacia el amo, pero también respeto y obediencia a Dios. Y al tener esta actitud, lo que está haciendo el esclavo o el siervo es que está obedeciendo al mandato de Dios. ¿Te das cuenta que todo se trata de Dios? Todo se trata de Dios. Porque el creyente está llamado a honrar a Dios, independiente en el lugar de donde se encuentre. Y ahí viene la exhortación y la enseñanza, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Qué muestra el texto ahí? Que hay dos tipos de personas. El esclavo tenía, lo más probable, los esclavos se tenían que relacionar con amos que eran buenos y afables, y otros se relacionaban con personas que eran insoportables. ¿No le ha pasado a usted? Si usted piensa en su mundo laboral, ¿no le ha pasado que tiene que tratar con personas que son buenas y afables? Pero también ha tenido que tratar o trabajar o ser mandado por personas que nosotros podríamos decir, utilizando el texto bíblico, son insoportables. ¿O no? Muchas veces, y ahora voy a venir a este tiempo, el creyente condiciona su conducta según su entorno. Por eso yo le preguntaba, ¿usted se enoja? Y usted me dijo sí. Y por eso venía la segunda pregunta. ¿Y en el enojo, su enojo es el mismo en la casa, en la iglesia, en el trabajo? Y me atrevo a decir que su respuesta es no. Porque su actitud la condiciona según su entorno. En la casa tengo toda la libertad de botar puertas, ventanas, subir, bajar y lo que sea. En el trabajo no lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque me despiden y pierdo la fuente laboral. Y en la iglesia tampoco lo voy a hacer porque ensucio mi testimonio. Entonces usted condiciona su enojo según su entorno. Y eso no puede ser. Porque nosotros tenemos que ser el creyente en la casa, en la iglesia y en la sociedad el mismo. El pensamiento del creyente debe estar y debe ser elevado, superior. Porque al ser su pensamiento elevado y superior, lo que usted está haciendo es que usted está enalteciendo a Cristo con su carácter. Usted se puede enojar, no hay problema, porque todos nos enojamos.
pero tenemos límites para no deshonrar, obviamente, al Señor. El respeto de Pedro demanda hacia los amos, ¿cierto? Con aquellos amos que son buenos y afables. Siempre quisiéramos tener gente así. Bueno tiene que ver con recto, con favorable, con razonable por el otro. Entonces cuando me toca un jefe bueno, me entiende, se pone en mis zapatos, tiene empatía, logra entender lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando. Cuando tengo un jefe afable o un amo afable, piensa en la condición del esclavo, era alguien considerado, era una persona sensata y justa. Entonces, qué bueno es para el esclavo relacionarse con un amo bueno y afable. Era una bendición, era un relajo. Entonces, mostrar mi cristianismo con una persona, con un amo bueno y afable, es fácil. Porque no me está probando la paciencia, no me está llevando al límite. Entonces me es completamente fácil mostrar mi cristianismo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca del insoportable? ¿Qué es el insoportable? En el original es algo curvado, torcido, que tiene que ver, ¿cierto?, metafóricamente, con alguien perverso o deshonesto. Entonces piensa en el esclavo. Bueno, afable, maravilloso. Pero un amo que es insoportable, obviamente no era fácil. Entraba en un terreno complejo y difícil. Pedro no está diciendo que el creyente deba vivir bajo una condición de trabajo humillante, ni que debe permitir abuso de autoridad o falta de respeto. No está motivando, no está incentivando eso. Lo que sí está diciendo es que el siervo que recibía un trato incorrecto se pudiera entender que debía responder de la misma manera. Es decir, siendo negligente en su labor o incumpliendo sus obligaciones laborales. ¿Se entiende? Si me tratan mal, voy a actuar mal. Si me tratan mal, no voy a producir. Si él es insoportable, yo voy a ser más insoportable. ¿Eso es lo que está fomentando Pedro? No. No es lo que está fomentando Pedro. No es lo que está diciendo Pedro. Pedro está hablando de un carácter cristiano. Pedro está hablando de un carácter elevado. Pedro está hablando de un carácter que comience a mirar al Señor y que comience a entender de que Jesucristo fue injustamente crucificado. Y la injusticia que el esclavo está viviendo no se compara con la injusticia que vivió Jesucristo. Entonces, tu carácter cristiano no depende, hermanos, o el mío no depende de la condición en la que estemos. Porque la condición de Jesucristo fue terrible. Fue máximamente insoportable. Y lo que Pablo dice a los romanos, capítulo 12, versículo 17 al 18, nunca paguéis a nadie mal por mal. Y fíjate en el absoluto, nunca, nunca. No está hablando de condiciones, no está hablando de contextos. Está haciendo un absoluto, nunca. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, fíjate el mandato. En cuanto a vosotros dependa, Iglesia de Roma, creyentes, estad en paz con todos los hombres. Ese es el carácter cristiano, hermanos. No habla de condiciones, no habla de contextos, no habla de características. Lo que sí habla de la esencia de Dios. ¿De quién es Dios? De que el Señor Jesucristo, estando en la tierra, logró estar en paz con todos, a pesar de que habían diferencias notorias, claras, y de que gente rechazaba su enseñanza. El Señor Jesucristo actuó correctamente, y también lo vamos a ver más adelante.
Pedro está muy informado del sufrimiento injusto que muchos esclavos tenían que soportar. Pero aún así, la exhortación, la enseñanza tenía que ver con que este esclavo debía actuar con respeto reverente porque está sirviendo ¿a quién? ¿A su amo? Porque está sirviendo a Cristo en la labor terrenal. Tu jefe, hablando en el mundo laboral, no es tu jefe. No es don Juan, don Emilio, la señora María, no es. Es Cristo. Es el Señor. Y a Él tú debes la honra, el respeto, y es a Cristo a quien tienes que glorificar. Entonces la conducta del creyente diariamente debe enaltecer el nombre de Cristo. Su comportamiento debe servir de esta manera, de glorificar al Señor. Tu comportamiento, mi comportamiento. La conducta del creyente en el servicio no es para que el siervo sea alabado, sino que para que ellos, viendo tu conducta, glorifiquen de alguna forma a Dios. Que tus acciones, hermanos, glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde has puesto tu fe. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así brille vuestra luz. ¿La luz de quién? La luz de Cristo. Delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué hermosa la ecuación. Y es ahí donde nosotros decimos, Dios nos utiliza a nosotros. Fíjate qué hermoso esto. Dios te utiliza a ti y a mí en el mundo laboral, donde ven nuestras buenas acciones y de esa forma estamos glorificando a Dios. Por eso es que los creyentes somos personas diferentes o debiéramos ser, ¿cierto?, diferentes. La relación entre los siervos con sus amos no siempre era la mejor. En esa relación obviamente se levantaban problemas y dificultades. Cuando Pedro dice estar sujeto al amo, Pedro lo fundamenta, porque esto haya gracia. Es decir, Dios se complace cuando los creyentes hacen su trabajo de manera humilde y sumisa. Primera de Samuel capítulo 15, 22, fíjate bien. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en qué cosa? La obediencia a la voz del Señor. Ahí está, hermanos. En silencio. En tu intimidad, donde nadie te ve, debes ser obediente a la voz del Señor. Y Samuel dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Pero ¿sabes qué? El sacrificio es más fácil que obedecer. Porque si a mí me dijeran, ándate caminando 1000 kilómetros para responderte, no me va a costar nada hacerlo. Pero cuando me dicen que yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor, entro en una lucha con mi carácter, con mi persona, con mis frustraciones, con mi enojo, con mi ira, con mi rabia y ta. Entonces nos cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque dejamos de obedecer al Señor. No lo hagas, lo hacemos igual. Esa es la lucha. No lo digas, lo digo igual. Cierra la boca, hablo. Silénciate, grito. ¿Te das cuenta? Que empezamos a confrontar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro carácter. Lo más probable es que los creyentes recibieron un trato cruel. Y cuando Pedro había
y decía, hay que sobrellevar penalidades injustamente, significa que debían soportar diferentes penas. Y estas penas en el significado original refiere a un dolor físico o a un dolor mental. Entonces fíjate que cuando injustamente el esclavo era castigado, ahí venía este peso, ¿cierto? Soportar penalidades injustamente, que tiene que ver con algo físico y que tiene que ver con algo mental. El comportamiento correcto delante de Dios no significa que el creyente estará libre o ausente de aflicciones en este mundo. ¿O desde que se convirtió al cristianismo nunca más tuvo problemas? Sí, se levantaron problemas, se levantaron conflictos familiares, de trabajo, económicos, enfermedades, un montón de situaciones. Y muchas veces podríamos decir, esto es injusto, viendo, ¿cierto?, o atendiendo a las situaciones que se nos presentan, nosotros podríamos decir, esto es injusto. Y ahí viene este quebrantamiento de cabeza que genera una situación mental en nosotros. Y nos debilita, porque nos quejamos y decimos, esto es injusto, esto es injusto. Y en esa situación, Pedro está diciendo que hay que seguir honrando al Señor. ¿Por qué, hermanos? Respóndase a usted mismo. Y yo sé que usted tiene la respuesta. ¿Por qué hay que honrar al Señor aún en situaciones injustas? Piensa en los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios hace como Él quiere. Y si estás pasando una situación conflictiva donde está viéndose tu carácter reflejado, piensa que tienes que honrar al Señor. El hecho de un comportamiento correcto delante de Dios, bueno, no significa que el creyente, cierto, iba a pasar por situaciones complejas y difíciles y que vamos a tener que lidiar, o los cristianos o los esclavos tuvieron que lidiar con personas insoportables. Y esta persona insoportable era una persona no creyente. Alguien que no conocía de los valores, de los principios, de la enseñanza del Señor. El Señor desea y enseña que cuando un creyente reciba un trato injusto, no dejes de manifestar tu carácter cristiano. ¿Por qué? Porque hay evidencias, ¿cierto? Tu testimonio, hay evidencias tu cristianismo. Si yo te pregunto, ¿has sido tratado injustamente? Lo más probable es que tú me levantes la mano y me digas, sí, he recibido un trato injusto. ¿Y cuál ha sido tu reacción frente a ese trato injusto? ¿De qué manera lo has ido resolviendo? Te puedo dar ejemplos. Le faltaste el respeto a la persona. Comenzaste a tener un mal rendimiento. Comenzaste a hacer de manera precaria tu trabajo. Esa fue la manera de responder frente a esta injusticia que se me presentó. Dejaste de sujetarte a tus superiores. Si actuaste de esa manera, lo estás haciendo de la misma forma que el insoportable. Pero si tomaste la manera distinta de actuar cristianamente, estás honrando al Señor y estás honrando su palabra. Si te encuentras en una situación compleja, difícil hoy día, recurre a la palabra del Señor. Recurre a un consejo sabio también de tus líderes, de tus pastores. ¿Para qué? Para que te puedan encaminar, para que te podamos conducir de una manera correcta, digna y que honra al Señor. Versículo 20 dice, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces Pedro pone al esclavo también en situaciones y le dice, y lo hace reflexionar, lo hace pensar.
Pedro manifiesta el sufrimiento ocasionado por una vida incorrecta, separada de la santidad, literalmente la consecuencia de pecar. ¿Qué mérito hay? Dice. Si pecáis, obviamente vas a ser tratado con severidad. Si es el resultado, es lógico. Y viene este contraste, ¿cierto? Y la idea que está presentando Pedro es que el creyente que vive practicando el pecado, actúa de mala manera, no importando cuál sea, es evidente que detrás de aquello, ese siervo iba a recibir un trato injusto, un trato severo y hasta un trato violento. Es decir, que es la consecuencia de un hecho que él mismo obviamente generó. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien. El pecado claramente trae consecuencias. Y viene el contraste. Cuando dice: pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y ahí está la otra cara de la moneda. Porque si actúo incorrectamente, obviamente el resultado o lo que voy a recibir va a ser algo injusto. Pero cuando hacemos lo bueno y sufrimos, esa es la cara de la otra moneda. Los siervos esclavos creyentes hacían lo que era bueno, obrando y mostrando un fruto espiritual en sus vidas, y aún así tenían que padecer castigos. Y el castigo muchas veces los abofeteaban. Había un maltrato físico, habían fuertes golpes y también se utilizaban herramientas de castigo. Estos hombres que eran castigados muchas veces fueron castigados debido a sus convicciones cristianas. Pero ellos soportaban el castigo y esto era aprobado, ¿cierto? Ciertamente eran aprobados delante de Dios. Cuando hablamos del sufrimiento injusto, ¿qué es lo que provoca en ti? Imagínate que un inspector municipal te sacó un parte injustamente, según tu pensamiento, objetividad. ¿Cuál es tu sensación de tener un parte pegado en tu auto? Rabia, frustración, impotencia. ¿De dónde voy a sacar plata para? Y vienen toda una serie de situaciones conflictivas. Viene una serie de situaciones que podemos pensar de: no voy a actuar correctamente, no voy a actuar de buena manera, no voy a hacer el bien, porque fui tratado injustamente. Eso no es lo que Pedro está enseñando. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que a pesar de eso, debemos actuar de forma que glorifiquemos al Señor. Pedro no está hablando de que uno tiene que disfrutar el sufrimiento. Pedro no está diciendo: es que como eres seguidor de Cristo, entonces el castigo tienes que recibirlo, el maltrato tienes que recibirlo. No está hablando de eso. Está hablando de conductas que se dan en este mundo laboral, en esta relación entre amo y el esclavo, como la relación que se puede dar entre usted y su jefe. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Bienaventurados. Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Fíjate lo que está hablando el Señor. Tienes que ser bienaventurado. ¿Es bienaventurado? Regocíjate, alégrate. ¿Dónde está poniendo la mirada el Señor? ¿En las cosas de este mundo? No, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Cuando comenzamos a cambiar nuestro pensamiento y dejamos de valorar este mundo terrenal para comenzar a valorar el reino de los cielos,
este mundo divino, descansamos. Porque entendemos que Dios está al control de las cosas. Y podemos decir, bueno es el Señor. Bueno es el Señor, a pesar de la situación, obviamente, que nos toca vivir. La verdadera gloria delante de Dios no está en el sufrimiento propiamente tal o en el dolor. No está en el trato injusto que obviamente realizaban los amos frente a los esclavos. La gloria, la verdadera gloria delante de Dios se manifiesta y estaba en la identificación con Cristo. Cristo sufrió injustamente por causa de ¿quién? Del hombre pecador, del hombre insoportable, del hombre sin Dios. Entonces la verdadera gloria del Señor delante de Dios está cuando yo, como creyente, me identifico con Cristo. Nosotros hablamos hoy día de esclavitud y ya está prácticamente en un alto porcentaje erradicado, en su gran obviamente mayoría. Pero no podemos cerrar los ojos y decir que obviamente hoy día hay situaciones de opresión, hay situaciones de injusticia, hay situaciones que llevan a un trabajador quizás a lo más complejo y difícil. No podemos cerrar los ojos frente a eso. Y a lo mejor dentro de ese grupo de personas hay creyentes que ven en su entorno un abuso, ¿cierto?, en el lenguaje, reglas contrarias a la ética, prácticas que son deshonestas, a lo mejor en su grupo de trabajo. A lo mejor sufres con un jefe que te humilla o que te amenaza, te voy a despedir, te voy a despedir, te voy a despedir. Cuando tú escuchas eso, ¿qué pasa en tu mente? Te preocupas, hasta aquí no más llegué. ¿Y dónde pones tu pensamiento? ¿Dónde pones tu mirada? ¿En tu jefe? ¿En tu puesto de trabajo? ¿O tu mirada está puesta en el Señor? Porque ahí es. El carácter cristiano se va reflejando día a día en su minuto a minuto, semana a semana, mes a mes, año a año. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. El cristiano de hoy en día debe tener claro que nuestra vida y que cada una de nuestras áreas le pertenecen al Señor. Al Señor debo mi vida. Al Señor debo todo lo que yo hago y todo lo que yo soy. Y mi actuar, y no estoy hablando yo como Jaime, estoy hablando yo como un creyente cualquiera, mi actuar debe estar enfocado en Cristo. Si hay jefes creyentes, la enseñanza es actuar cristianamente como jefe. Eso quiere decir que no tienes ni los argumentos ni el derecho de denostar a ninguna persona, de humillar a ninguna persona, de no insultar a ninguna persona, de no palabrear a ninguna persona, de no denigrar a ninguna persona. No tienes el derecho como un creyente a ser ofensivo, ni utilizar el cargo como una herramienta de maltrato. Y si uno es trabajador, y Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la suave respuesta aparta el furor. Forma tu carácter en Cristo. Día a día. En las relaciones humanas que sin duda son difíciles, porque nos vamos a encontrar con personas insoportables. No olvides ese concepto. Y tú vas a poder decir, estoy tratando con un insoportable según lo que dice la Biblia. Y ahí es donde tú tienes que enaltecer, elevar tu carácter cristiano. Una vez fui llamado a la oficina, no pastoral, por si acaso. Era en el mundo laboral secular. Y nosotros sabíamos cómo era la jefa. Y yo le dije a mis compañeros, bueno, si me dice una mala palabra, yo me voy a dar la vuelta y me voy. Porque sabíamos de su actuar. Entonces, cuando te enfrentas a una persona que es así, o nos rebajamos a la conducta humana, carnal,
insoportable o elevo mi conducta al carácter de Cristo? Tú decides. Y eso va a generar tu testimonio. Eso van a decir cómo tú actúas en situaciones donde te ves complicado. Y si tienes la capacidad para una suave respuesta, vas a tener la capacidad para apartar el furor. Pero si tienes la capacidad para una palabra hiriente, es apagar el fuego con benzina. Tú decides. Tú manifiestas tu carácter. Y si hay empleados en este lugar, ¿qué debe hacer? Trabajar honestamente, correctamente, mostrando tu carácter de Cristo en todas las labores que tengas que aprender. Porque a quien estás honrando no es a tu jefe, a quien estás honrando es al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor, ¿a quién servís? Nuevamente estamos pensando en elevar, ¿cierto?, la mirada hacia Cristo. Número 2 y final, siguiendo sus pisadas. Esto es maravilloso porque aquí vemos la práctica también, de cómo nosotros hacemos un trabajo de excelencia. Pedro hace un recordatorio a los lectores de esta carta, que ellos fueron llamados por un propósito. Si tú crees eso, debes entender de que no estás aquí para perder el tiempo. Estás aquí para aprender, para capacitarte, para seguir a Cristo, para elevar, para dar a conocer el nombre del Señor. El creyente debe pasar por aflicciones. El creyente pasa por pruebas, pasa por tentaciones y pasa por diferentes situaciones donde debemos dar a conocer nuestra fe y de que somos ciertos seguidores de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El sufrimiento es algo que debemos afrontar. El sufrimiento es parte de la vida. Pero para Dios es importante que quienes saben, entienden y tienen la convicción de que son ciudadanos del reino de los cielos, muestren este testimonio fiel de seguir sus pisadas. Cuando nosotros seguimos las pisadas del Señor, ¿qué es lo que hacemos en términos prácticos? Defendemos la verdad del Evangelio. Le estamos diciendo que lo que nosotros creemos es la verdad y que la palabra del Señor no se equivoca. Cuando nosotros seguimos los pasos del Maestro, lo que estamos haciendo es que dependemos completamente del Señor. No evade sus compromisos espirituales. Es decir, lo estoy pasando mal, voy a dejar de orar. Lo estoy pasando mal, voy a dejar de leer. Lo estoy pasando mal, no voy más a la iglesia. Seguimos con nuestros compromisos, con nuestros hábitos espirituales. Y con el creyente que está pasando por aflicciones, sigue al Maestro, obviamente, y sigue sus pisadas. Jesucristo nos dejó una marca, nos dejó una senda, una perfecta senda, ¿cierto?, en su andar. Cuando nosotros entendemos que fuimos llamados por el Señor, debemos honrarlo en cuerpo, espíritu y alma. Cuando Pedro le habla a este grupo de creyentes que están siendo perseguidos, les está diciendo que no deben abandonar la huella que trazó obviamente el Señor. Ese molde, ese modelo que Cristo dejó es el que tú y yo también nosotros debemos seguir. Cristo se manifestó como verdadero y como el único camino. Y ese único camino, el que nos ayuda, ¿cierto?, o nos ayudó a transitar al camino de la salvación. El carácter de Cristo es un carácter perfecto, único. El versículo 22 dice, el cual no cometió pecado. Pedro le está hablando a los creyentes. Cristo no cometió pecado. No hubo engaño alguno en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Mira qué interesante el punto. Los versículos 22 y 23, algo muestra Pedro a los creyentes. Y le dice, Cristo, esto es, número 1, no cometió pecado. Número 2, no hubo engaño en sus palabras. Número 3, no respondió de la misma manera como le agredieron.
Número 4, no amenazó a nadie. Y número 5, se encomendó al Padre. A pesar de todo el sufrimiento, de las injusticias que Jesucristo vivió, de los maltratos, de las ofensas, de las humillaciones, de los castigos, de las injurias, Jesucristo actuó correctamente. La primera expresión que Pedro manifiesta, ¿cierto? Dice, no cometió pecado. Hay textos en la Biblia que hablan de la impecabilidad de Cristo, que son textos claves que nosotros mostramos a los hombres y les decimos, Cristo no pecó. Segunda de Corintios capítulo 5, 21, no cometió pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, no hizo pecado, junto con Hebreos 4, 15. Primera de Juan 3, 5 y Juan 14, 30, no tuvo pecado. Eso lo manifiestan, ¿cierto?, los creyentes, los escritores de las cartas. Pero también hubo testigos seculares de que Cristo no hizo lo malo. Hubo testimonios de la impecabilidad de Cristo. Pilato, la esposa de Pilato, Judas, el ladrón moribundo y el centurión romano. Personas que se dieron cuenta del carácter de Cristo. Por la enseñanza que el Señor nos da, por las situaciones vividas, las situaciones que nos rodean, por el contexto que muchas veces nos encontramos, no nos da el derecho de actuar como queramos. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida debe estar sometida a Cristo. Y debemos actuar como Cristo actuó. Cuando nosotros miramos las pisadas del Señor, cuando nosotros vemos sus huellas, nos vamos a dar cuenta de características de esas pisadas, divinas, santas y perfectas. Entonces, en estas características, ¿qué es lo que debiera hacer el cristiano? Que no debe haber engaño en las palabras del creyente. Es decir, cuando te ves en situaciones complejas y difíciles, no debe haber engaño en tus palabras. Que el creyente no debe responder de la misma manera que actuaron sobre él. Que el creyente no usa la amenaza como una herramienta. Que el creyente acude, se refugia, va en búsqueda del Padre porque reconoce y entiende que el Padre conoce todas las cosas y Él, y solo Él, es quien tiene la capacidad de juzgar correctamente las acciones. Cuando nosotros vemos y comparamos nuestro sufrimiento con el de Cristo, no es nada. El sufrimiento de Cristo fue mayor. ¿Por qué? Porque Él llevó el pecado del mundo. Versículo 24 de Pedro dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. El sufrimiento de Cristo fue una entrega total, llegando a la muerte y a la muerte de cruz. Y esto se mira, se observa, ¿cierto?, en lo que escribió el profeta Isaías. Cristo llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La palabra transgresión y la palabra iniquidad tiene que ver con pecado. Pecado, para que lo vaya entendiendo. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. El pago que Cristo otorgó es algo que solamente Él podía hacer y no nosotros. El pago que Cristo otorgó nos dio plena libertad de condenación cuando obviamente nosotros creemos en Él. Y aquí es algo importante. Pedro no se está refiriendo a una herida, ¿cierto?, como muchos piensan, y utilizan este versículo para proclamar una sanidad física. Este versículo no habla de sanidad física. Me ha tocado muchas veces en tiempos anteriores que utilizaban este versículo para llevar a una sanidad física a una persona. No está hablando de eso el texto. Las transgresiones y las iniquidades no es algo físico, es un pecado que el hombre comete. Entonces, cuando el Señor llevó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad espiritual, ese padecimiento que Cristo
tuvo que llevar a cuestas, ¿cierto?, por el pecado. Cuando el texto habla de sanidad, está hablando de ser perdonados, de restaurar, ¿cierto?, la comunión que estaba separada, esta muerte espiritual que había entre Dios y el hombre. El hombre era enemigo de Dios. Entonces no se utiliza este versículo para decir Dios te va a llevar tu enfermedad física, porque no es así. Dios iba a llevar nuestras enfermedades espirituales. Esta muerte espiritual que el hombre tiene, que está separado de Dios, ¿producto de qué? De sus iniquidades y transgresiones. Debemos entender claramente que la sanidad, ¿qué es lo que es? Es espiritual y no física. Hay el perdón de los pecados. Versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Esto es lo que Pedro le está diciendo a los creyentes que son esclavos. Mira qué hermoso el texto. El mismo Isaías, haciendo esta comparativa, ¿cierto?, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cuando una oveja se descarría, ¿qué es lo que hace? Se confunde, se echa al suelo y no está dispuesta a moverse. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega, ¿cierto?, el pastor y la vuelve, ¿cierto?, al rebaño. La inteligencia no es una característica de la oveja. La oveja depende completamente del cuidado del pastor. Y el texto dice, vosotros andabais descarriados como ovejas. En el original la palabra descarriado significa engañado, extraviado, errante. Llévalo al pensamiento antes de conocer a Cristo. Tú y yo estábamos extraviados de la verdad. Tú y yo estábamos siendo engañados por la mentira de este mundo, por sobre la verdad de Dios. Y tú y yo andábamos errantes, no sabíamos a dónde ir y qué camino era el correcto. Hasta que Jesucristo sale a nuestro encuentro y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿cierto? Y yo soy la vida. Cuando nosotros pensamos, y a mí me gusta mucho la figura, ¿cierto?, la parábola del hijo pródigo, yo la divido en 3 secciones. La primera sección que la divido tiene que ver, entra en el versículo entre el 11 al 16, donde este hombre que estaba perdido, que estaba siendo engañado, extraviado, que andaba errante, él pidió su herencia. Se fue a un país lejano, malgastó su dinero, vivió perdidamente, gastó todo su dinero y comenzó a pasar necesidad. Llegó a apacentar cerdo y a querer comer de las algarrobas. Una situación de extravío, una situación de perdición, de oscuridad, de tinieblas. Hasta que el Señor, en el versículo 17, énfasis, y me encanta esta parte y siempre la digo cuando me toca consejería, volviendo en sí. ¿Quién pone eso en el corazón del hombre? ¿No es Dios? Fíjate la condición que estaba el hombre, extraviado, perdido, errante, hasta que el Señor se involucra en la vida y dice, entonces volviendo en sí, ¿volviendo en qué? Dándose cuenta dónde estaba antes. Y ahí entra la tercera parte del versículo 18 en adelante. Reacciona, toma conciencia. Me levantaré e iré donde mi Padre. Diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando se acerca al Padre, dice, le pidió ropa, lo vistió y le dio de comer. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Cambió nuestra vestidura y nos puso una ropa nueva. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos resucitó espiritualmente hablando. Sanó nuestras enfermedades. Estaba perdido y he sido hallado. Debemos entender que el hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también el versículo 46, el versículo dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, muestra
a Jesucristo como este pastor. Estuvimos perdidos, el Señor nos halló. Y el Señor nos da alimento, el Señor nos da cobijo, el Señor nos da resguardo, el Señor es nuestro protector. Habéis visto al pastor, y fíjate bien, y guardián de vuestras almas. Volver a Cristo tiene la connotación de arrepentimiento, de apartarse del pecado y volverse en fe a Jesucristo. Y este guardián de vuestras almas hizo una promesa, y con esto termino. Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Terminamos capítulo 1, capítulo 2 de Pedro, hablando hoy día de la excelencia en el mundo laboral. ¿Sabes la tarea, hermano? Enaltezcamos el nombre de Cristo, independiente a la condición, a la situación, al contexto en que está tu entorno. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Pero así como los siervos fueron llamados a honrar a sus amos y al Señor, nosotros también estamos llamados a honrar a Cristo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por estos 3 meses que hemos tenido de aprender capítulo 1, capítulo 2 de Pedro. Te ruego, Padre, que sea útil a nuestras vidas y que el consejo de tu palabra lo podamos ir trabajando diariamente, Señor. Porque si hay un deseo en nuestro corazón es poder enaltecer tu nombre, es darte a ti la honra, es darte a ti la gloria, es darte a ti, Dios amado, todo el honor. Oro por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, de las visitas, para que seas tú tratando con cada uno de nosotros. Oramos y lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.